Buenas tardes, soy Manu y os voy a explicar el recorrido de la primera etapa de la Copa BTT. Con la salida en La Playeta, como es habitual, en Alcalá del Júcar, los primeros kilómetros de la etapa van a ser por carretera y en subida, ¿vale? Hasta Casas del Cerro, que son 5 kilómetros más o menos hasta que entremos en los primeros caminos. El resto de la etapa será todo por caminos, ¿vale? Esta zona que veis aquí, de unos 5 kilómetros, pues son una zona de caminos y pistas rápidas para entrar en la senda de la Cabra en el kilómetro 15 aproximadamente. Aquí lo tenemos. Entramos en la senda de la Cabra, que no tiene dificultad técnica, pero los pinos que hay están muy juntos, muy estrechos, y hay que tener cuidado porque la velocidad por la que se va, a la velocidad que se va por la senda es alta, y los manillares de la bici son muy anchos y es fácil que toquemos en algún pino con el manillar y podamos llevarnos algún susto. En la Gila volvemos a coger otra zona de caminos, el kilómetro 20, caminos y pistas anchas, hasta la zona de la Casa del Conde, kilómetro 25, que encontramos la primera bajada fuerte del día, ¿vale? Tiene bastante pendiente en la zona del tranco, y es una bajada por un camino bastante ancho, bastante rápida, no tiene tampoco ninguna zona peligrosa salvo la velocidad. Cuando llegamos al tranco, el kilómetro 30, empieza también, igual que hemos hecho la primera bajada, tenemos la primera subida dura, aquí a partir del kilómetro 30 y hasta el kilómetro 33 más o menos, toda esta zona es en subida. El kilómetro 33 tendremos el primer avituallamiento y vamos a la senda quizá más técnica de bajada que tenemos en esta etapa, que es la senda de la Central. Aquí la veis mejor. A partir del kilómetro 35, una zona sí que es una senda algo técnica porque tiene muchas piedras y bastante pendiente. De la senda del bosque o de la senda de la Central pasaremos a la senda de las Rochas, ya con casi 40 kilómetros a estas alturas de la etapa. La senda de las Rochas es como la senda más o menos de la senda de las Cabras, no tiene una dificultad técnica muy exagerada, pero es una senda estrecha, es una senda rápida, y la única cosa que tenemos que tener cuidado es con la velocidad que podemos ir. Cruzamos en Tolosa el puente sobre el pantanillo, el embalse que tenemos aquí del tranco de Tolosa, el embalse de Tolosa, y subimos una calzada romana muy parecida a la que tenemos en Alcalá del Júcar de las Zetas, ¿vale? Aquí las podéis ver. No tiene mucha pendiente, pero sí que la subida es exigente. No tiene tampoco ninguna zona técnica reseñable, pero ya con 40 kilómetros que llevamos, la verdad que la fatiga se nota. Al subir la zona de Tolosa, volvemos a las pistas y los caminos anchos hasta la zona, hasta Las Heras. En Las Heras, el kilómetro 50, tendremos un segundo avituallamiento y seguimos por caminos y pistas, siempre por encima del río, hasta la zona de la senda de la Manchega. Casi con 60 kilómetros haremos la bajada de la senda de la Manchega, que ya la hemos hecho también en varias ediciones de la Copa, tanto de subida como de bajada, y llegamos a la Recueja. 60 kilómetros, tercer avituallamiento, y desde la Recueja hasta meta nos quedarán unos 14 kilómetros, que quizás sean los más duros y los más técnicos que tengamos en esta etapa. La subida de los Mosquitos, como se conoce, aquí la tenemos, es 1 kilómetro por encima del 15%, y ya no dejamos las sendas
desde la Recueja, kilómetro 60, kilómetro 65, la bajada de la Cueva del 7 a Possenda, la Rambla de San Lorenzo. Aquí tenemos la subida de la Puerta a las Casas del Cerro, y desde las Casas del Cerro, kilómetro 70, bajaremos a la meta de Alcalá de Júcar, que la tenemos en La Playeta. Y con esta última bajada terminamos la etapa con 74 kilómetros y unos 1.300 metros positivos acumulados en el recorrido.